Hola, buenos días. Y hoy estoy en una ubicación bastante al suroeste de Japón. Se trata de Hiroshima, donde hay cosillas como por ejemplo este grandioso castillo, bastante moderno, para bien o para mal. Es una reconstrucción de un castillo mucho más antiguo, pues que por motivos bastante obvios desapareció y hubo que volver a reconstruirlo de la nada. Y bueno, este es uno de los lugares que voy a visitar y que voy a mostrar en un vídeo que tiene cuyo objetivo resumir qué se puede hacer en Hiroshima, qué se puede visitar, qué se puede ver, también qué se puede comer en un día o incluso en medio día, en la mitad de un día. Es bastante facilito visitar los puntos de interés principales de esta ciudad de Hiroshima. Es una ciudad bastante moderna también. Buena parte de la misma, por no decir casi toda, pues hubo que reconstruirla hace 70, 80 años cuando sucedió pues aquello, y claro, pues cosas antiguas casi que brillan por su ausencia. No obstante, en Hiroshima, la ciudad que tuvo que volver a nacer hace 80 años, hay un conjunto de lugares que vale la pena visitar y que convierten a esta ciudad en un símbolo de paz y esperanza. Deja que te muestre en este vídeo algunos de esos lugares. Comenzando por el santuario Tosogu, que está muy cerca de la estación de tren principal de Hiroshima, y que para quien le guste el senderismo, tiene detrás del santuario principal una ruta ascendente por la montaña. La vida de un humano es como una pesada carga que se lleva en un largo camino. No deberías realizarla con prisa. Nadie diría que aquí en Hiroshima fuese a ver un castillo japonés, especialmente tan cerca de la llamada zona cero. Pero ahí está. Obviamente es una restauración. Pero bueno, igualmente el castillo de Hiroshima se ve bastante bonito, con bastantes notas de madera visualmente hablando. Aquí en el parque que rodea el castillo, que ya lo tengo más cerca, se ve detrás de aquel árbol, pues están estos cimientos, que yo creo que esto sí tiene que ser original. Tienen que ser las ruinas seguramente de algo que había antes del fatídico evento, y bueno, solo quedaría esto. Por la forma, el tamaño, yo diría que tuvo que ser o la casa de algún noble, algún vasallo del castillo o un templo incluso. Desde luego el tamaño y la forma lo tienen. Y esas escaleras de entrada en el centro. Un dato curioso sobre el castillo, para quien sepa un poquito de historia de Japón, de los shogunatos y demás. Este castillo fue fundado a finales del siglo XVI, unos pocos años antes de 1600, según este folleto del castillo en español, por Mori Terumoto. Y Mori Terumoto fue uno de los cinco miembros del consejo
de Toyotomi Hideyoshi, que fue el gobernante de Japón justo antes del primer shogun, del primer shogun de Tokugawa, quizás el más famoso de todos los shogun, Tokugawa Ieyasu, que antes de convertirse en shogun era otro de los 5 miembros de ese consejo. Que bueno, pues hubo una pugna por el poder, hubo una batalla en el año 1600, donde al final salió victorioso Ieyasu, y este otro gobernante pues al final fue el que estableció este castillo aquí en Hiroshima. Luego el castillo estaba defendido por 3 fosos de agua de forma concéntrica, uno de los cuales era un foso natural porque era el propio río Ota. El anillo más irregular debía ser el primer foso de defensa, y ya el último de ellos, el más interno, ya el que rodea el propio castillo. Y una de las cosas interesantes para ver el castillo por dentro, que ha sido reconvertido en museo, y la entrada es de 370 yenes, bastante económica, quizá un par de euros. Y hay restos, son restos que, bueno, pues que de alguna forma sobrevivieron al impacto de la bomba atómica. Estos sí que son restos del castillo, seguramente de los tejados y u otros ornamentos similares que tienen siglos de antigüedad. Se ven los emblemas de casas nobles, de samuráis y demás en las propias piezas. Me está flipando especialmente la tercera planta del castillo de Hiroshima, porque hay recreaciones de salas muy tradicionales, tal y como se supone que eran en los albores del castillo y en aquel antiguo periodo. Esto es un ejemplo de vajilla, pero fíjate, aquí tienes estas recreaciones de salas. Son como las estancias de la corte o algo así, imagino. Y de verdad que no tiene desperdicio. Muy chulas. Y la decoración flipante. Las lámparas, el tatami, los cojines, es que todo es... No sé, a quien le guste como a mí, es que se te hacen los ojos chiribitas. Totalmente. Las puertas shoji, las puertas deslizantes. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, y lo más chulo, lo que más me ha sorprendido, ahora lo verás, en unos metros. Bueno, ahí está un panel con un nombre, no sé si eso es un kakemono o un kakejiku, no lo sé. Creo que ese tipo de paneles son solo verticales y ese es horizontal. Pero bueno, sí, no quiero perderme tampoco ni perder a nadie con los términos. Total, que eso sí que está chulo. Esto de aquí es una recreación de un salón del té, un salón donde se hacía la ceremonia del té tradicional. Estos salones habitualmente se hacían de forma que fuesen pequeñitos, sobrios, con poca decoración para centrarse en lo poco que hay, y es como una forma de meditación, de estar en el aquí y ahora. Y aquí se ve, bueno, la iluminación, hay espejo, entonces pues se refleja un poco, pero fíjate, eso sí que es un kakemono. Eso que hay en la pared, ese adorno. Luego un jarrón que seguramente ahí ponían algún arreglo floral. Y ahí en el centro lo que sería el mizuya, el área de preparación del té donde se hierve el agua. Y fíjate el espacio de la sala. Aquí se podían juntar 4, 5, quizás 6 personas como mucho. Y se reunían de forma muy solemne, muy formal para disfrutar del té. Es decir, una sala como esta, resumiendo, refleja totalmente dónde se hacían las ceremonias del té más tradicionales. Este castillo, a diferencia, por ejemplo, del de Osaka, que en algunas plantas no se pueden hacer fotos, aquí está permitido en todos los recintos. Así es como hacían las hojas de las katanas. Bueno, hacían y seguramente sigan haciéndolas.
de forma totalmente artesanal. Eso serán piedras de afilar, imagino, y ahí un ejemplo de hojas. Hay incluso una katana aquí que puedes tú mismo agarrar. Y no son muy pesadas, como 1,5 kilos o algo así, como una botella de agua. Bueno, pues ya estamos arriba del todo. 5ª planta. Y aquí está el mirador. Ahora mismo estoy mirando hacia el sur, que creo que por allí está la zona del Memorial de la Paz, más o menos, a donde nos vamos a dirigir ahora. Aquí puedes poner el sello del castillo. Si no traes libreta de sellos, no hay problema, porque te sugieren que lo pongas en un espacio que hay para eso, para sellos en el propio panfleto del castillo. Pues vamos a ello. Vamos a... Adiós, esto está medio roto. Venga, a ver qué tal. La orientación, creo que así. Venga, a ver cómo sale. Bueno, no está mal. Este es el Hiroshima Gate Park, que me disponía a cruzar de camino ya a la zona Memorial de la Paz. Y parece que hay una celebración bastante animada aquí. Es domingo y hay un montón de gente. No me extrañaría que sea parte de las celebraciones de Año Nuevo todavía. Que aquí, con el tema del Año Nuevo, como celebran tanto el occidental como el lunar, pues entre uno y otro no para de haber festividades de por medio. Pues hemos llegado al punto más icónico, creo, a la imagen incluso más icónica de todo Hiroshima: la cúpula de la bomba atómica. El edificio actualmente se llama el Peace Memorial, Memorial de la Paz, y el parque pues tiene el mismo nombre, Parque de Memorial de la Paz. Y según tengo entendido, pues cuando cayó la bomba atómica en 1940 y tantos, muy cerca de aquí, a escasos metros creo, de aquí, pero eso sí, a cierta altura, porque la bomba explotó en las alturas, pues arrasó con todo y con todos. Decenas de miles o cientos de miles sufrieron una muerte instantánea, que bueno, suena brutal decirlo, pero fueron reducidos a cenizas al instante, pulverizados, porque aquí el aire se convirtió en una bola gigante, una esfera gigante de 1000 grados centígrados durante unos instantes. Entonces lo hizo todo añicos y milagrosamente pues este edificio quedó como tal y como se ve ahora, y así sigue hasta el día de hoy. O sea, eso pues es un recuerdo bastante intenso, diría yo, emocionalmente intenso de todo lo que pasó. Y quizá uno de los motivos por los que siga en pie sea, pues, como su nombre indica, para pedir que haya paz y que se mantenga paz, al menos aquí en Japón, y que no vuelva a repetirse semejante desgracia.
Quería hacer una pequeña reflexión mientras recorro el parque. Se me ha hecho un nudo en la garganta un poquito, la verdad. Igual se me nota en la voz, pero me he emocionado un poco recorriendo esta zona y pensando en lo que pasó. Pero lo que quería decir que no puedo evitar comparar la ciudad de Hiroshima con el legendario pájaro del oriente, el fénix, el ave fénix. Y bueno, la razón es obvia. Es una ciudad que ha sido capaz de renacer por completo a partir de sus propias cenizas. Ahí tenemos... Joder, me está costando hablar, a lo tonto. Ahí tenemos otro icono del Parque de la Paz. Y es la llama de la paz. Se trata de una llama que lleva ardiendo durante muchas décadas, desde poco después del acontecimiento, y se dice que va a seguir así, va a seguir ardiendo siempre mientras sigan existiendo bombas atómicas en el mundo. Solo entonces tomarán la decisión de apagarla. Y sinceramente yo espero que no se convierta en una llama eterna. Vamos a echar un vistazo ahora al Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, donde se puede aprender un poquito más sobre la historia de esta ciudad. Aquí al museo han traído un elemento bastante importante, bastante conocido, que es los escalones de piedra de un antiguo banco donde había sentado un señor que, bueno, pues que quedó pulverizado con la explosión, el señor, pero aquí quedó su sombra. Eso de ahí es la sombra de una sombra humana, y bueno, y es un recuerdo de lo que ocurrió. Decir que hay quien dice que la sombra en realidad son los propios restos, pero no es así. Me explico, o me intento explicar. La piedra era originalmente del mismo color de la sombra, era toda más oscura. Entonces la energía liberada por la explosión hizo que la piedra se decolorase, perdiera coloración. Entonces digamos que esa persona murió actuando como un escudo para esa parte de la piedra, para esa superficie que quedó con el color original que tenía toda la escalinata. Bueno, hay una parte del museo, una galería, que muestra un montón de imágenes muy sensibles, súper espeluznantes, que yo he querido en parte pasar de largo y por supuesto no voy a grabar en el vídeo porque es que se te encoge el alma.
Fíjate y pensar que el tamaño real de ese maldito artefacto era de 3 metros. Aquí se ve una comparación a escala con el tamaño de una persona adulta y un niño. Pues oye, sin lugar a dudas, el museo más trágico y más triste que he visitado en mi vida. Ya digo que he salido con el alma en el suelo. Así que bueno, pues vamos a concluir la visita porque ahí hay otro icono ya en la parte sur del parque que son las Puertas de la Paz. Ya se ven a lo lejos. Y después de eso puedes saber qué más hay por aquí, en esta ciudad. Y mira, curiosamente se está celebrando una maratón hoy. 19 de enero, domingo. Y esas son las Puertas de la Paz.